Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, los que están presentes en el auditorio y los que están por Zoom. Tengo hoy la dicha y el honor de presentar a Claudia Zuluaga. Claudia fue residente nuestra en la Universidad del Valle y luego hizo fellow en ecografía ocular en México y después vino e hizo fellow en oftalmología pediátrica también con nosotros en la Universidad del Valle. Posteriormente, cuando ya estaba trabajando con nosotros, yo me fui de aquí y Claudia quedó encargada del programa de retinopatía del prematuro y realmente ha hecho un trabajo significativo para el Valle y para Colombia en esto. Los dejo con Claudia. Listo. Ah, no, ahora sí suena, de verdad. Bueno, les voy a hablar de antiangiogénicos. O sea, aunque pues hay un trabajo grandísimo de lo que hemos hecho en prevención de ceguera por retinopatía del prematuro, yo hoy les voy a hablar es del tratamiento que hemos hecho con antiangiogénicos para la retinopatía del prematuro tipo 1. Llevamos 15 años con este trabajo. Inicialmente la primera que arrancó en Colombia pues fui yo, pero posteriormente mientras íbamos montando el programa en diferentes partes del país, fui contándoles a otros cómo hacerlo y pues ya somos bastantes los que empezamos. Ninguno de nosotros ha tenido en ningún momento ningún interés económico o comercial con ninguna causa farmacéutica para aplicar Avastin. De hecho, en los 25 años que llevo yo tratando, que la doctora Pilar me dijo, usted se encarga de prematuros. Llevo con esto, pero en aplicación de Avastin tenemos 15 años. Inicialmente antes hacíamos crioterapia, después pasamos a hacer láser y en el último tiempo ha sido Avastin. Los últimos 5 años mucha gente ha tenido que poner es Lucentis porque el Avastin no estaba, o sea, no estaba autorizado en Colombia para poner, sino Lucentis. En mi caso no, yo siempre he seguido poniendo pues Avastin, que es el bevacizumab. Bueno, ¿por qué empezamos con esto? El Avastin, nosotros empezamos de 15 años en el hospital departamental a ponerlo porque yo había visto que se ponía Avastin, o sea, en el primer Congreso Mundial de Lituania, que eso fue en el 2006, le vi a alguien de Portugal, la doctora Lución Moreira, que lo estaba poniendo y estaba haciendo un trabajo con la doctora Helen Mitz. Y Miriam Hernández, otra alumna de nosotros, estaba en México en la ceguera y me dijo, doctora, aquí el doctor Quiroz está poniendo eso, porque pues, lo comentamos. Pero bueno, nosotros simplemente empezamos pues mandamos a ver al protocolo de ética médica a ver si podíamos ponerlo, pero no lo estábamos poniendo. Y resulta que el 11 de noviembre se nos daña el equipo de crío y el equipo de láser en el HV. Entonces llamé yo a mi profe, doctora, ¿qué hago? Me dijo, pues ponga Avastin porque ¿qué vamos a hacer, Claudina? Y eso hicimos, pusimos a 3 pacientes Avastin. Al otro día que lo íbamos a ver, yo no creía, estaba Alexander Martínez y Milton Guerra, yo les decía, me trajeron otro paciente, este no es. Bueno, ahora sí empecemos. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos en el HV con estos 3 niños, como le digo, en sala de operaciones, poniendo inicialmente anestesia general con fentanil o midazolam nasal, poniendo alcaíne tópico bajo visualización con microscopio, poniendo o sea, el Avastin que se ponía siempre se organizó en cámara de flujo laminar. Bueno, esa vez los primeros 3 nos los regaló el doctor Castro, los primeros 3 que pusimos, pero luego se organizó para que siempre se hiciera y se preparara en cámara de flujo laminar en Banaco, porque nos lo regalaban como aprovechamiento de los pacientes de quimioterapia. Además poníamos moxifloxacina, o sea, el paciente se ponía con toda que se sigue haciendo igual, con toda la técnica aséptica,
se pone el moxifloxacina 15 minutos, 10 minutos y 5 minutos antes de hacer la aplicación, usando una jeringa de insulina, que es donde viene con una aguja de 30 a 1.3, 1.5 milímetros del limbo. Los primeros 50 pacientes los hicimos en sala de operaciones, pero era un lío que el anestesiólogo nos durmiera a los niños, entonces nos pasamos a los 2 años a hacerlo en la unidad de cuidado intensivo neonatal, con el anestesiólogo dando la anestesia, midazolam nasal y gotas tópicas. Cuando ya llevamos 80 pacientes, 2 años, la que daba la anestesia era la terapista respiratoria y la enfermera jefe, ya sin, y la anestesia ya era simplemente tópica y agarrando al bebé. En todas partes, cuando han empezado a hacer esto, dicen que después de 20 pacientes ya se tiene experiencia para hacerlo así. Bueno, ya llevamos nosotros 120 pacientes, o sea que realmente todavía me da taquicardia cada vez, pero es un momentico y realmente es lo que más rinde. ¿Qué me falta por decirles? Entonces, sí, o sea, a 1 punto dirigiendo la aguja hacia el nervio óptico. Como les digo, ya era es con el oftalmoscopio indirecto que hago que lo miro como la aguja se pone en el ojo derecho inferotemporal y cuando es en el ojo izquierdo inferonasal, o sea, como le quede a uno más cómodo para no tener que estar moviendo la mano de un lado para otro. Y eso es lo que vemos, que inicialmente la técnica se describía que se hacía siempre inferotemporal. Yo siempre pensé que era mejor nasal porque me quedaba más lejos de la mácula por si había cualquier accidente. La verdad es que nosotros en los 256 pacientes que llevamos de ponerle solo del HIV, porque son 460 en general, pero solo del HIV, solo hemos tenido 2 complicaciones, o sea, uno que se tocó cristalino, no fui yo, pero porque se les tenía que enseñar siempre a los que estaban de fellow, entonces pues pasó una vez. Y otro también, una hemorragia subconjuntival pues bastante grande, porque parece que cogió una vorticosa, pero fuera de eso no hemos tenido otra complicación. El seguimiento oftalmológico que hacíamos era control semanal hasta las 52 semanas de edad corregida, control a los 3 meses, a los 6 meses de edad corregida o los 66 semanas de edad cronológica al año y cada año hasta los 7 años. Y como estábamos poniendo una droga que lo que todo el mundo decía era que qué pasaba, que no estaba aprobada, que si de pronto tenía algún problema neurológico, empezamos a hacer control de neurodesarrollo 2 años después, o sea, realmente año y medio después, que fue 99 al 2014. ¿Cómo hacíamos las pruebas? Resulta que como nosotros en el hospital siempre hemos hecho esto en el mismo sitio donde se hacía el control del programa Canguro, y a los niños del programa Canguro en Colombia en general, para que esté aprobado, se les hace pruebas de neurodesarrollo a todos. Entonces, a nuestros niños se les hacía las mismas pruebas de neurodesarrollo. El tipo de prueba que se hacía era el test de Gassel y de Bailey como escala de desarrollo y el Infanit como escala neurológica. La frecuencia del examen era cada 3 meses, o sea, 4 veces al año en el primer año, y en el segundo y en el tercer año 2 veces por año, o sea, cada 6 meses. Lo que encontró la neurofisiatra del hospital departamental era que en 50 pacientes no hicimos sino durante 6 años estas pruebas, los pacientes estaban bien. Para mí fue muy importante esto, porque hasta que no cumplió el primer niño 5 años, la verdad yo ponía esto sin decir que lo estaba poniendo, porque pues no estaba aprobado, era pero lo poníamos porque no teníamos equipo de láser para hacerlo, y el equipo de crío, aunque ya se había arreglado, la verdad pues el resultado era muy bueno, y ya todo el mundo también estaba diciendo que no se debía poner crío porque el crío era peor que el láser. A los pacientes pues el seguimiento oftalmológico, y porque encontramos que todos los niños tenían, o sea, que no se veía mayor problema neurológico en los niños respecto a los otros. Y yo siempre decía, pero
y a los otros, si uno le va a poner láser, que el láser sí lo teníamos en Imbanaco, les tengo que dar anestesia, y en mis manos el láser, pues yo me demoraba 2 horas, la doctora Pilar lo hacía en 1 1/2 hora, pero yo me echaba más tiempo, y eso implicaba anestesia para esos niños, y la anestesia sí sabía yo, porque estaba claro que producía problemas neurológicos. Entonces, lo otro ya sabía que no, y esto, entonces dije, no, pues yo voy a seguir, pero la verdad callada, porque todo el mundo decía, pero ¿cómo se te ocurre? Pero cuando ya sabemos que sí, entonces empezamos a decir, no, sí lo estamos haciendo. El seguimiento oftalmológico, como les digo, era el control cada año hasta los 7 años. Una vez que el niño llegaba a los 3 años y medio, se le hacía agudeza visual por confrontación con Precision Vision, fondo de ojo con oftalmoscopía indirecta, refracción con el autorrefractómetro de Nidec, el 660 inicialmente, o con el Plus Optis, o simplemente con el equipo de refracción normal. Las pruebas de colores de Conan y la estereopsis del Random Test. Lo que hemos encontrado lo que encontramos es 438 pacientes tratados con Avastin, pues en mis manos. La diferencia entre hombres y mujeres era un poquito más en hombres que en mujeres, que es lo mismo que se encuentra en todo el mundo, que es que hay más hombres que mujeres que les da retinopatía del prematuro. El peso al nacer realmente no era muy significativo, pero había un poco más de niñas mayores de 1.800 gramos a las que sí les daba retinopatía pues agresiva para hacer tratamiento, que a las que no. La edad postmenstrual estaba muy similar en ambos, que es lo mismo de la edad cronológica. La distribución de casos por edad gestacional y peso al nacer sigue habiendo tenemos puntero, sigue habiendo en Colombia, pues que hacemos niños mayores de 1.800 gramos, pero realmente cada vez es menos. ¿Dónde está? Ah, pues claro. Como aquí tal vez a mí me parece importante destacar que miren que los que operamos menores de 750 gramos son el 16.9%. ¿Eso qué quiere decir? Esos son los niños, esos son los únicos niños que debíamos estar operando en Colombia por retinopatía del prematuro, en Colombia y en todo el mundo. O sea, que si nosotros estuviéramos haciendo mejor prevención de la que estamos haciendo, solo operaríamos menos del 20%. Ese otro 80% se está operando porque no hay buen manejo de cuidado intensivo neonatal. Ahora, pero bueno, eso ha sido un proceso y realmente ha mejorado muchísimo en todo el país. Y lo que definitivamente más ha mejorado es que ahora no se queda ciego ninguno. O sea, puede que les siga dando la retinopatía, pero ya no les da una retinopatía que los lleve a ceguera, porque hay programas instalados en todo el país que hacen que los niños se lleven a cirugía. Pero siempre me parece importante seguir contando que de todas formas estamos operando muchos niños que no deberíamos estar operando. Porque miren, me vuelvo a devolver. Ay, no, brutos, me estoy yendo para adelante. Si ven que realmente, ahora que en todo el mundo digan, no, pero ¿cómo así que los están operando? Solamente es el 5% de los que pues se coge uno de la cabeza, porque los mayores de 1.800. Esta es otra gráfica que es chévere, es para saber cuándo es el momento de la cirugía de la edad gestacional y el peso al nacer. Si ustedes ven, entre el niño haya nacido más pequeño, es más pronto que le puede dar la retinopatía, pero realmente es muy variable la edad gestacional a la que le puede dar. Lo que sí es importante es que antes de las 30 semanas no le da a ningún niño retinopatía del prematuro. Y antes de las 30 semanas uno tampoco puede ver el fondo de ojo de los niños. Entonces no tiene mucho sentido ponernos a ver un fondo de ojo antes de las 30 semanas. O sea, la primera valoración se tiene que hacer cuando el niño cumple las 30 semanas. Estos gráficos también coinciden con los gráficos de la doctora Claire Gilbey y el doctor Graham Quinn, a diferencia que ellos no tienen gráficos en pacientes mayores de 1.500 gramos, porque de hecho en Estados Unidos y en Europa ahorita se están viendo solo los niños menores de 1.250 gramos, o sea, ellos no tienen retinopatía por encima de 1.250 o 1.500. Nosotros seguimos teniendo retinopatía del prematuro por encima de 1.800 gramos.
La gran mayoría pues de los niños les va a dar la retinopatía entre las 5 y las 10 semanas, pero hay niños que les da en la segunda o tercera semana de que nacieron, o sea que los niños hay que verlos a las 30 semanas sí o sí y seguirlos viendo, como vimos con el semáforo, o sea, más o menos cada 15 días hasta, depende de cómo venga la retinopatía. Otra cosa importante es el riesgo de tener retinopatía, pues es muchísimo más alto en todas partes si el niño está entre los 750 y los 1250 gramos, pero sigue habiendo, pero si ven que el grueso de todas maneras sigue estando aquí en Colombia, o sea, seguimos teniendo estos, pero son menos. Esa foto pues es muy buena, es una foto de Pedro, de un paciente, al principio Acevedo en Huila mandaba a los pacientes hasta Cali para que se les hiciera tratamiento porque no tenían en láser en Huila, o sea, en muchas partes del país, en diferentes sitios donde no había láser, no, pues, ¿cómo se iba a poner crío? Entonces mandaban los pacientes a hacer las inyecciones. Ya cada vez, pues, se hacen en los mismos sitios y es lo que tratamos, porque en este momento hay más de 64 oftalmólogos entrenados y trabajando en Colombia en retinopatía del prematuro y que saben hacer tratamiento. Eh, Como ven, parece magia, eso es un día al día siguiente, o sea, uno pone Avastin y al otro día ha disminuido radicalmente la retinopatía del prematuro, incluso si uno tiene hemorragia. En este es un paciente con hemorragia y esto es al otro día, o sea, aquí ven la tortuosidad, ha disminuido aquí pues ven la tortuosidad, aquí ven la hemorragia, esto es al otro día, todavía ven que esto aquí pues ha disminuido, pero ya no está tan tortuoso y esto es a la semana. O sea, definitivamente es increíble cómo funciona. Otra cosa es que nosotros, el doctor Castro, pues los fellows del doctor Castro fueron los primeros que revisaron los pacientes míos. Primero fue la doctora Mabel, después fue Dianita Libreros, que ya está grande, y revisaron de cómo nos iba con los pacientes que habíamos estado operando. La primera vez que hicieron la revisión, el 96% de los pacientes con una sola inyección tenían. La segunda vez que se hizo la revisión y al momento es el 98% con un solo tratamiento tienen. ¿Por qué hablo de esto? Porque ¿cuáles son los beneficios sistémicos del bevacizumab? Como es una molécula más grande, no atraviesa la retina intacta. O sea, siempre estamos pensando en el neurodesarrollo. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que pone bevacizumab al mismo tiempo que hace láser, lo cual yo no estoy de acuerdo porque si rompemos la membrana cuando hacemos el láser al mismo tiempo, entonces puede que ahí sí pase. Pero si no la hemos roto, como es una molécula tan grande, ella no se va a salir del ojo. De hecho, todos sabemos que el ojo, pues muchas veces tenemos que hacer las inyecciones intravítreas porque es que lo que está sistémico no llega hasta el ojo y lo del ojo no se nos va sistémico. O sea, realmente es una cámara cerrada. Es una molécula de una vida media más larga, lo que la hace muy útil para aumentar la ventana del desarrollo vascular de la retina, porque primero nos da una menor recidiva, y aunque siempre decimos que o sea, que hay que hacerle seguimiento, sobre todo en los 10 primeros años, decíamos, no, es que estos niños se demoran mucho más en que la retina se madure en periferia. Luego la doctora Ana Martínez Castellanos de México mostró que es que los niños normales, porque allá pues les hacen angio, los niños normales que son prematuros también se demoran en que su retina se madure. O sea que no solamente es porque les hayamos puesto Avastin, sino que en general esto es lo que pasa. Al ser un angioénico tan potente, nos resuelve la enfermedad plus en más o menos 48 horas, en contraste con el láser, que la respuesta se puede demorar para que la veamos entre 7 días y 14 días. Y en cuando los niños pues están muy enfermos o frágiles, pues no van a requerir una reintubación quirúrgica que sí necesita el láser y pues no necesitan la anestesia general. Para dar un ejemplo, esto es una nenita de 1200 gramos, 30 semanas con agudez que se le puso Avastin y que está regia. 1200 pacientes operados en general. Esta es otra nena de 26 semanas, 750 gramos, también, con agudeza visual 20-30 en ambos ojitos. Ahora son niños que tuvieron la retinopatía o posiblemente
pero no tuvieron ni hemorragia intraventricular, ni tuvieron otra enfermedad grave y por eso neurológicamente están saliendo muy bien, es porque no hubo algo de base. En Colombia, de todas maneras, en este momento el acuerdo que tenemos es que lo primero que hacemos es láser, que es el tratamiento de primera elección, y crío si no había otra opción, que el año pasado ya dijimos que crío no. Y el Avastin solamente hemos decidido que se pone en casos en que no se disponiera en ninguno de los dos equipos anteriores o el paciente esté tan enfermo que no pueda ser llevado a anestesia o su pupila no nos permitiera visualización. Siempre debe ser realizado con técnica aséptica, con el medicamento preparado en cámara de flujo laminar, aplicado por la misma persona que está entrenada en hacer el tratamiento láser, o sea, ya sea retinólogo o oftalmopediatra. Estas son las leyes que tenemos en Colombia y fue lo que se aprobó por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que pues nosotros hicimos parte de los que hicieron los protocolos de manejo, y esto lo sacamos en el 2016. ¿Vale? Yo pienso que, bueno, ahorita lo hablamos. La otra cosa importante es que si vemos cómo ha ido con el programa, con estos 20 años de programa, bajando los ingresos a los programas de rehabilitación visual de los niños, es pues muy bonito. Nosotros teníamos en el 2002, de 1995 al 2002, ingresando 10 niños al año por esta enfermedad. En el 2002 es que nos damos cuenta, o sea, el programa nosotros lo arrancamos con la doctora pues desde el 99, pero en el 2002 fue que supimos que pasaba y entonces pues nos fuimos a ver todos los niños de Cali y a empezar a decirle pues a toda la gente en Colombia. En el 2008 ya no ingresaban sino 3 niños al año por esto, en el 2010 bajamos a 1 y del 2012 a la fecha, niños de Cali que ya no llegan. Estamos vaciando la escuela de ciegos por esta causa. No quiere decir que no les dé, como les digo, sí les da retinopatía, pero ya no se nos queda ciego, o sea, ya no pierden los 2 ojitos por esta enfermedad. Este es un paciente del lunes anterior. Es un niño de 760 gramos, 26 semanas, 11 años, que me llegó la foto de, pues simplemente me acordé cómo iba a dar esta charla, de su mamá cargando a los dos, eran gemelares. Al niño fue al que le hicimos el láser y pues está muy bien, va bien en el colegio, no es el mejor del salón, pero es bueno, no le va. En septiembre del año pasado salió este artículo que a mí me gustó mucho porque es un artículo de revisión que salió en Pediatrics. Cada vez realmente es más importante que sigamos tratando de hablar no entre oftalmólogos, sino con pediatras. De hecho, yo estuve 10 años que solamente hablaba con pediatras, nunca parecía a hablar con los oftalmólogos de esto porque pues es una enfermedad que los que tienen los pacientes son los pediatras y las enfermeras jefes. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que este artículo lo que sabemos del tratamiento de retinopatía del prematuro, uno lo que quiere es preservar visión, que haya la menor pérdida posible de visión y que preservemos la arquitectura de la retina. Que si bien la terapia láser o estándar es el láser el 10% de las veces, hay que volver a hacer retratamiento con láser. Que las complicaciones del láser son catarata, isquemia de segmento anterior, glaucoma y desprendimiento de retina y que requiere anestesia. Entonces ya están hablando en un artículo de 178 y un artículo escrito en Pediatrics con todas las de la ley y realmente es más de la India este artículo, pero trabajado con la doctora Anna Elch, que la doctora Pilar trabajó con ella en Canadá y con la doctora Claire Gilbert. En este artículo ya están diciendo que podemos considerar pasarnos antiangiogénicos. La verdad, yo estoy parada aquí diciendo eso porque como ya lo dieron en otras partes, ya no es Claudita diciendo, sino que realmente es para dónde va. El estudio BIT-ROP, que es de la doctora Helen Mitz, ella realmente habla de que solamente tiene 4% de reactivación de la ROP en estadio 3 y ella habla de que con láser es 22. La verdad, yo creo, o sea, en Colombia uno no ve tanta reactivación con láser. Lo que pasa es que es muy probable que esto lo toman en sitios donde hacen láser
de una manera muy tímida. Entonces, si no se pone buen láser, o sea, si uno no hace un buen láser, obviamente que toca volver a dar láser. Entonces, pues tampoco estoy de acuerdo con esa estadística, pero es lo que han encontrado. O sea, en general en el mundo, haciendo láser, hay personas que muestran eso. También en el Congreso de Lituania de Dubái, que estuve este septiembre del año pasado, yo he estado en todos los congresos mundiales de retinopatía, excepto el de México, el quinto, que se han ido haciendo pues en Lituania, en la India, en Shanghái y ahorita en Dubái. Presentaron un estudio colaborativo europeo donde mostraban cómo de todos los antiangiogénicos, el único que no les producía recidiva era el bevacizumab. Lo están mostrando porque el que está aprobado, o sea, por la FDA, apenas ahorita ya está diciendo la FDA que sí se puede poner, pero el que se aprobó hace 5 años, y por eso les digo que se está poniendo Lucentis, y que se aprobó en Europa, era el ranibizumab. Y hay bastantes estudios del ranibizumab, y el ranibizumab pues vale muchísimo más que el Avastin, porque el Avastin, una ampolla para tratamiento nos puede costar 150,000 pesos, en cambio el Rani está en 2 millones y antes estaba en 3, o sea, la diferencia es muy grande. Ahora, el Rani es el que está aprobado. Creo que ya estamos más o menos a la media hora, ¿no? Bueno, el ranibizumab, como les digo, está aprobado por la Agencia Europea y en Canadá para el tratamiento de la ROP. Bloquea los antiangiogénicos en 3 días. Es igual de efectivo que el láser en la regresión del ROP en los ensayos clínicos aleatorizados. Nosotros Colombia, pues sí, Imbanaco entró dentro del estudio mundial de RANI, pero incluso nos dieron un equipo de una RedCam, pero cuando llegaron a hacer ese estudio, nosotros ya no teníamos casi pacientes de retinopatía del prematuro. Entonces, la verdad fue que no pudimos alcanzar a meter ningún paciente. Entonces, quedamos por fuera. Pasó lo mismo con Chile, con Andrés Kirchenthal. Porque, claro, cuando esto llega, si uno ha hecho buena prevención, uno ya no tiene tantos. Y lo otro es que para entrar en los niños tenían que estar registrados, y nosotros que le diera retinopatía del prematuro a un niño menor de 1.500 gramos que estuviera registrado, que los papás estuvieran aquí, que pudieran firmar, en fin, no pudimos entrar. El hecho es que este estudio muestra que hay una mayor vascularización fisiológica, que los niveles de VEGF sistémicos no se alteraron significativamente, y que los 2 ensayos lo hacían con una dosis de 0,2 y de 0,1, pues era más favorable con 0,2 en las primeras 24 semanas y los 2 años post tratamiento. Ahora está el estudio de Aflibercept. El doctor Juan Carlos Serrano en Bucaramanga está en este estudio, en el Butterfly. El Aflibercept parece ser que va a funcionar, que es el Eylea, está funcionando más que el ranibizumab. Ninguno ha demostrado que sea mejor que el bevacizumab, pero como el bevacizumab es el Avastin y como les digo, no está vendido para eso, no ha habido ningún interés en las casas farmacéuticas de aprobarlo, porque es muy barato, pienso yo. Aquí muestran cómo va el Rani contra la Aflibercept y pues van manejándolo bien. Y tienen una regresión de la enfermedad del 94.4% posterior a tratamiento, o sea, rápido. Pero aquí hablan de reactivación tardía. ¿Por qué se da esta reactivación tardía? Porque es que estos duran menos tiempo que el bevacizumab, que está más tiempo. Yo, de hecho, los niños con bevacizumab que se nos han reactivado, son niños que nacieron muy pequeños, se los dimos, está 1 mes, y el niño ha salido y luego, por ejemplo, el último le dio COVID. Entonces se puso otra vez muy malito. Entonces, al ponerse otra vez muy malo, vuelve y empieza la revascularización. Le hicimos tratamiento nuevamente, otra vez con beva, y va muy bien. Bueno, entonces aquí decía. Entonces yo diría que con las nuevas publicaciones, pero sobre todo con la experiencia que tenemos de 15 años, yo creo que ya es hora, o sea, de medicina basada en la evidencia y con un número bastante grande de 400, yo creo que ya es hora que empecemos a pensar que lo ideal sería que utilizáramos de primera línea el Avastin, y cuando no funciona, pensarnos en pasarnos al láser. O sea, al revés, no láser y cuando no funciona Avastin, sino Avastin y cuando no funciona láser.
porque es efectivo en una sola dosis, tiene menor necesidad de retratamiento, disminución del tiempo de anestesia, un efecto prolongado, menos pérdida de la anatomía normal y menor miopía. Y como muestran en los artículos, en este artículo de revisión, no hay evidencia de que realmente haya daño neurológico asociado. Bueno, muchas gracias. Y, perdón, la última cosa. Yo creo que lo más importante sigue siendo no que los oftalmólogos pensemos cómo operamos estos pacientes, sino cómo hacemos que no tengamos que operar estos pacientes. Y como he dicho siempre, tenemos que seguir teniendo toda la energía y es lo que llevo muchos años tratando y conseguimos en el 2013, que fue tener una ley que dijera que era obligatorio tener oftalmólogos en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Y luego en el 2014 que era obligatorio que los niños que iban a los programas Canguro fueran valorados por oftalmología. Y luego en el 2019 que los niños que se les iba a hacer tamizaje visual, que se les iba a hacer tamizaje metabólico, tuvieran tamizaje visual. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque lo importante es que hagamos prevención y lo importante es que los oftalmólogos, o sea, que todos los oftalmólogos generales sepamos valorar niños prematuros o niños normales, porque cada vez son más los niños, no solamente es retinopatía, sino que tenemos los niños con toxo, los niños con catarata y como ustedes saben, no estamos formando a los médicos generales también como para hacer examen de fondo de ojo de los niños. Entonces, prevención es lo que hay que hacer, no ver cómo operamos. Gracias, ahora sí. Bueno, Bueno, Claudia, muchas gracias. Sácase. A mí me parece el ejemplo de Claudia un ejemplo importante para todos ustedes porque es ver cómo una persona se ha desarrollado desde residente hasta venir a darnos toda su experiencia. Claudia no nos ha hablado con la experiencia anecdótica de que a mí me ha resultado, a mí me ha funcionado, a mí me resulta esto, sino que Claudia nos ha mostrado los números muy bien mostrados, no solamente a nosotros, sino internacionalmente, del trabajo que se ha hecho acá. Y ella no se ha digamos, contentado con simplemente yo veo mi prematuro, le hago el tratamiento y punto, no me llegaron prematuros, listo. Claudia se ha paseado el país entero, de la Guajira al Amazonas, instruyendo a los oftalmólogos, instruyendo a los pediatras, a las enfermeras jefes de las unidades de cuidado intensivo del recién nacido, de cómo hacer la monitoría para que no haya pacientes y se ha logrado la meta, que eso es de lo más importante, ver que no ha habido niños ingresados ciegos por retinopatía del prematuro. Cuando ella me dijo en el 2002, doctora, la mayoría de los pacientes ciegos que entran al instituto es por ROP y eso es prevenible. Tenemos que hacer algo. Y entonces empezó a hacerlo. Y miren el resultado. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo muy importante para todos. Mil gracias, Claudia. bueno, yo también quiero destacar y hacerles caer en cuenta de lo que significa la labor de Claudia. Ella la expone con una... Alberto, activa el ¿Aló? micrófono. Sí, está. A ver, ¿no se oye? Sí, doctor, No, sí no se se oye. escucha. Ella lo expone pues con una... No se oye. A ver, otras personas me dicen que sí se oye. Doctor, permítame un momento, vamos a mirar en el auditorio porque virtualmente oye. sí se escucha. Permítame un momento, por favor. Aló, probando, probando, Se oye muy bien. probando. Virtualmente se oye perfecto. Tal vez en el auditorio no se oye. Algo pasa en el auditorio, pues de pronto el micrófono, el parlante del computador, subirle el volumen y pasarlo por el sistema, si eso no lo han
no lo han podido cuadrar. Sigo probando, me dicen cuando ya se oiga. Acá desde un Zoom con altavoz. Sí, doctor, ya están revisando en el Probando. auditorio. Probando, se oye, probando. Ya ahorita se está oyendo, pero a través de un celular acá. Bueno, pues ya se entiende algo. ¿Se Ahora oye? sí. Bueno, que yo quiero destacar lo que ha hecho Claudia, porque Claudia lo expone además con una cierta humildad, como si hubiera hecho pues una cosita que entre otras es una virtud excepcional pues entre médicos y especialmente oftalmólogos, que alguien haya hecho una labor tan gigante y la exponga de una manera como tan tranquila como lo hace Claudia sin hacer ningún aspaviento. Gracias al trabajo de 20 años de Claudia, yo creo que se pueden contar en los miles los ciegos que no han entrado a rehabilitación, porque su labor va mucho más allá de su consultorio de Cali, inclusive de Colombia. Ella ha tenido una influencia muy significativa en Latinoamérica. Y eso les muestra que ponerse una meta, ponerse un propósito de hacer algo que parece en principio una cosa muy difícil, casi imposible, pues si alguien se lo propone, lo logra. Siempre es bueno mirar la historia, pero por allá en el 2000, lo que se hablaba en los congresos y lo que mostraban en los congresos era cirugía de ROP estadio 5, ¿sí? Y esa era en ese momento, digamos, la gran gracia de los oftalmólogos y lo demostrar. Y yo me acuerdo haberme metido a un par de casos y darme cuenta que ese era un camino totalmente equivocado. Lo que probaron después 2 o 3 publicaciones de los que estaban liderando ese proceso. Y nos sentamos a pensar y dijimos, esto no puede ser, o sea, no puede ser que entonces desarrollemos instrumentos especiales, porque esa era la onda, y técnicas especiales para operar estos pacientes. Tiene que ser la prevención. Y entonces Claudia se tomó esa consideración y ese mensaje a pecho y comenzó a trabajar en detección, en examen, en tratamiento, y luego se aparece la Virgen de la Bastín. Y ese es otro aspecto muy importante a destacar. Se toma el riesgo de arrancar. Desde luego que la empujamos y le ayudamos. En esa época yo preparaba el Avastin en sala de cirugía. Yo hacía los reembases y lo preparaba. Y eso era una cosa pues sumamente arriesgada. Y sigue siendo arriesgado. 20 y tantos años después, hay personas en Acored que se rasgan las vestiduras porque se use Avastin y les parece pues que es una violación ética horrible usar Avastin. Y, y si esas personas vieran lo que ha significado el Avastin para Claudia y para todos sus pacientes y para todos sus alumnos y para todos los que ha entrenado y todos los ciegos que ha evitado, pues definitivamente yo creo que se sentirían muy avergonzados de las manifestaciones tan agresivas que hacen anti-Avastin. Yo desde el principio, también como Claudia, creí que esta era una molécula pues novedosa, y así como ella vio cosas fantásticas en ROP, pues nosotros comenzamos a verlas en todos los demás campos y las seguimos viendo.
Y luego aparecieron pues las moléculas ya desarrolladas para ojos y probadas para ojos y obviamente a mucho mayor costo. Pero el Avastin sigue siendo muy vigente. Yo les digo, yo el 80% de los tratamientos antiangiogénicos los hago en el consultorio y los hago con Avastin. Y creo que gracias a eso tengo unos resultados que no lo puedo respaldar con un estudio, pero mi impresión es que son superiores a los que esperan semanas y a veces meses para poder poner la droga correcta. Entonces, el mensaje es, a veces hay que tomar riesgos. Y uno ve que la medicina está muchas veces orientada alrededor de qué me puede pasar a mí, al médico, qué me puede pasar a mí si hago esto, ¿sí? Y no qué necesita el paciente, qué es lo mejor para el paciente. Y Claudia con la primera evidencia estuvo convencida que le estaba haciendo un bien a sus pacientes y comenzó a hacer una droga que no estaba aprobada, que no estaba registrada, con unos métodos de reembolso no aprobados, pero el beneficio que hizo fue extraordinario. O sea, lo que le ha aportado a la prevención de la ceguera en Colombia es extraordinario. Estoy seguro que no pensó en qué me puede pasar a mí. Y ahí ven que no le ha pasado nada. Pues es una profesional muy exitosa y muy reconocida y trabaja intensamente y sigue trabajando intensamente. Entonces, pues tomar riesgos con fundamento tiene un valor y sigue siendo, en este momento, sigue siendo un riesgo porque no está aprobado. De paso, la Avastin es off-label para ROP, pero también lo es el RANI y el Aflibercept en Colombia todavía. El INVIMA no tiene aprobado ninguno de los dos. Entonces los que sacan pues pecho diciendo no, es que yo no uso Avastin porque no está aprobado, pues es que no está aprobada ninguna, ¿sí? Entonces ya la Comisión Europea aprobó Aflibercept, pero en Colombia hasta ahora no está aprobada ninguna. Fuera de las 3 indicaciones básicas, hay muchas otras indicaciones. Entonces, a mí me desconcierta mucho la hipocresía del argumento no está aprobado cuando usan Lucentis para 1000 cosas en las que no está aprobado o Aflibercept para 1000 cosas en las que no está aprobado. Entonces, yo creo que, como dice Pilar, miremos el ejemplo de Claudia y las nuevas generaciones, porque hay muchos problemas de ese calibre. Las nuevas generaciones vean todo lo que se puede hacer cuando uno se propone a lograr algo que parece muy difícil y casi imposible. Muchas gracias, Claudia, por todo lo que ha hecho por los niños ciegos de Colombia. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? No, doctora, no hay preguntas en el chat. Ah, bueno. Bueno, Claudia, muchas gracias. Hasta luego. Ha sido una dicha tenerte aquí. Gracias, doctor. Hasta luego.